8, versículos del 23 al 27. Es un enorme privilegio estar nuevamente en este lugar. Créame que me siento en casa cada vez que vengo. El sentir el afecto de cada uno de ustedes me hace sentir en casa. Les agradezco mucho. Le agradezco a todas las personas que han estado orando por nosotros, por mi familia, por el ministerio, y nosotros de igual manera estamos orando grandemente por esta obra en este lugar. Nos ponemos sobre nuestros pies y me dice un fuerte amén cuando ya lo tenga. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Léalo conmigo una vez más. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Señor, yo sé que tú en esta hora estás en este lugar, y te pedimos que seas tú el que nos hable a cada uno de los que estamos en este lugar, que tu palabra llegue al oído de cada uno de los que están en este lugar, y que no salgamos igual que como entramos. Señor, bendiga grandemente la palabra, bendiga grandemente las personas que están en este lugar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Diga conmigo: keep calm. Keep calm. Hoy hemos utilizado un poco de Spanglish al título de esta predicación, y créame de que me tocó practicar mucho porque mi inglés no es muy bueno. Estuve ensayando con mi hijo Carlitos. Mi inglés no es bueno y el español de él no es bueno, así que pues ahí como pudimos nos ayudamos mutuamente. Keep calm, Jesús está contigo. Dígalo conmigo: keep calm, Jesús está conmigo. Gloria a Dios. Keep calm es una expresión en inglés que significa mantén la calma, y es una frase utilizada en un principio por los medios de comunicación británica en la Segunda Guerra Mundial, en la cual mandaban un mensaje a los ciudadanos por una posible invasión alemana, ¿verdad? Pero la frase original decía: keep calm and carry on. Mantén la calma y continúa. Eso es en un principio para qué se utilizó esta frase. Luego esta frase se utilizó para crear diferentes significados en memes, publicidad. Hoy se puede dar cuenta que en las camisas dice, por ejemplo, keep calm, smile. Keep calm y ama a tu suegra. Amén. ¿Cuántos amamos a la suegra? No oí muchos amén, hermanos. ¿Qué pasó? Hoy en esta tarde vamos a usar esa frase, y así como los británicos estaban preparados para un posible, ojo, era una señal por un posible ataque de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, así como ellos estaban preparados por si eso pasaba, hoy en esta tarde vamos a utilizar esa frase, ¿verdad? Y vamos a decir: keep calm, Jesús está contigo. Amén. En esta tarde, iglesia, el propósito de esta predicación es que aprendamos a mantener la calma. Que aprendamos a mantener la calma cuando nos encontremos en medio de situaciones difíciles, confiando que Dios tiene el poder para librarnos de todas ellas. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Confiando en que Dios tiene el poder para librarnos de todas ellas. Ojo, si estamos a su lado. Si estamos lejos, imposible. Amén. Hoy en esta tarde yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones difíciles. Yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos pasando por situaciones difíciles. Pero en esta tarde yo le digo: keep calm, Jesús está contigo. Amén. Iglesia, la fe puesta en Jesús siempre. La fe puesta siempre en su palabra, en las promesas escritas. ¿Por qué digo eso? Porque en la palabra, en su palabra, Él nos hará conocer, y nos hará saber que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Ahora, la porción que acabamos de leer es un grupo de discípulos de Jesús
que se enfrentan a una situación difícil. Amén. Su vida corría riesgo. Donde ellos, muchos de ellos, mejor dicho, eran pescadores. Una situación que quizás ellos ya estaban acostumbrados. Amén. Igual que nosotros, muchos de nosotros, hay situaciones que pasamos en las cuales ya estamos acostumbrados. Pero la pregunta es, ¿por qué tememos? ¿Por qué nos atemorizamos? Si sabemos que Jesús nos ha sacado una y otra vez, ¿por qué tememos? Amén. Dice la palabra del Señor de que cuando estos discípulos siguen a Jesús, se levanta una tempestad, una gran tormenta. Y la palabra tempestad se refiere a perturbación atmosférica que se manifiesta por variaciones en la presión y ambiente, por fuertes vientos, acompañados a menudo de truenos, lluvia o nieve. Si fuera en Dakota del Sur, fuera nieve. Amén. En pocas palabras, algo fuera de control. ¿A cuántos de los que estamos aquí muchas veces nos ha pasado pasar situaciones fuera de control? Situaciones que están fuera de nuestro alcance. Amén. ¿Cuántos en estos días hemos pasado por una situación que decimos, Señor, aquí solo tú? Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, como estos discípulos, donde sentimos que no la vamos a librar? Cuando estamos esperando una contestación de los exámenes médicos, quizás, ¿verdad? Cuando estamos esperando una respuesta de unos exámenes médicos. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos ha pasado que aún siendo cristianos de años llegan situaciones en las cuales nos hacen retroceder? Amén. ¿Qué era a lo que se enfrentaban estos discípulos, iglesia? A una situación difícil. Pero ojo con esto, Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí. Y no es lo mismo estar en una situación de riesgo, en una situación difícil, en una situación donde no sabemos qué hacer, solo que Jesús al lado nuestro. No es lo mismo allá afuera que aquí adentro. Amén. No es lo mismo lejos de Él que a su lado, iglesia. Me gustaba lo que decía el pastor Edwin hoy por la mañana. Iglesia, esto es de perseverar. Se cae, levántese. Venga, no deje de congregarse. Esto es un caminar. Amén. Iglesia, en esta tarde yo quiero que veamos ciertas recomendaciones que la palabra del Señor nos da para que usted y yo mantengamos la calma en medio de dificultades. Lo primero, para mantener la calma en medio de las dificultades tenemos que tener la seguridad que Jesús está con nosotros y nosotros con Él. Porque muchos de nosotros podemos decir, yo soy cristiano. Muchos de nosotros podemos decir, yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿El Señor podrá decir lo mismo? Este es mi hijo. Yo lo tengo apuntado en el libro de la vida. No es lo mismo decir yo soy a que Él diga Él es. Amén. Si algo debería preocuparnos a usted y a mí, es prestar atención si Dios está con nosotros, si contamos con el favor de Dios. Jesús estaba en la barca con esos discípulos. ¿Y cuántos creen lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13? Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ojo que este versículo de Filipenses no dice que Él lo va a hacer todo, sino que Él dice que Él nos va a dar las fuerzas, que Él nos va a enseñar cómo salir, cómo enfrentar la prueba, cómo enfrentar las situaciones. Y en esta tarde quiero hacerte una pregunta. ¿Quién cuida de usted? Como hijos de Dios, ¿creemos que Él cuida de nosotros? Desde el momento
que Jesús vino a nuestra vida, lo primero que Él hace es darnos salvación. Amén. Desde el momento que Jesús vino a nuestras vidas, Jesús llega con el propósito de mostrarte el camino. Recuerda lo que dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Desde el momento que Jesús llega a nuestra vida fue con el propósito de enseñarte a vivir cómo agradar al Padre. Y sabe que para agradar al Padre es imposible hacerlo sin fe. No podemos seguir a Jesús sin fe. Tenemos que tener fe. La palabra de Dios enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora debemos asegurarnos que Jesús, lo vuelvo a repetir, esté en esa barca con nosotros y que nosotros estemos en esa barca con Él. Asegurarnos que Jesús está en su casa. Asegurarnos que cada vez que sale de su casa, Él vaya con usted. Que cada vez que usted manda a sus hijos a la escuela, que Jesús vaya con ellos. Amén. Que al acostarse, que al descansar, sepa que Jesús cuida de usted. Yo quiero en esta tarde que tengamos esa seguridad, iglesia, para que podamos decir, keep calm. Para que usted pueda decir, yo estoy tranquilo, mantengo la calma. Amén. Iglesia, debemos estar preparados no para atemorizarnos, no para tener miedo, sino para estar preparados. Amén. Para mantener la calma en medio de las dificultades debemos estar preparados para poder enfrentar situaciones que no esperamos. Amén. La muerte de un familiar de un día para otro no la esperamos. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 24, léalo conmigo, estamos en Mateo. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. De un momento a otro. De un momento a otro estamos cara a cara con una prueba. De un momento a otro estamos cara a cara con nuestros temores. Yo sé que todos los que estamos acá tenemos temores. Amén. Como padres, uno de los temores más grandes es quizás perder un hijo, tener un hijo en el hospital. Diferentes temores a los cuales usted y yo debemos de estar preparados, iglesia. En lo que acabamos de leer dice la palabra que se desata una tormenta. Pregunto, ¿los discípulos estaban solos? Jesús estaba ahí. Dice la palabra que se desata una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Los que hemos pasado por situaciones difíciles, nosotros hasta ahora con mi familia, después de 6 años, después de una y otra, hasta finalizar con la partida de mi padre, estuvimos pasando pruebas muy difíciles. Hasta ahora, después de 6 años, estamos volviendo la calma. Después de 6 años, ojo, ¿lo hice solo? ¿Lo hice en mis fuerzas? Lo hice con la ayuda de Él. Y por eso digo que no es lo mismo estar solo que estar con Él. Los que hemos pasado pruebas difíciles, y yo sé que muchos de los que están aquí han pasado pruebas difíciles, y yo sé que es el Señor el que lo ha sostenido, y es el Señor el que lo va a seguir sosteniendo. Amén. Gloria a Dios por eso. Muchas veces se nos presentan situaciones inesperadas en nuestras vidas, y el servicio o lo que hagamos para Dios no nos garantiza que no nos tocará sufrir. ¿A dónde iban estos discípulos con Jesús? ¿O qué andaban haciendo estos discípulos? Predicando la palabra. Amén. Así como muchos de nosotros, ¿verdad? Predicando la palabra, sirviendo en acomodación, pan y chocolate. Amén. Diferentes ministerios. El que nosotros estemos en este lugar y que Él esté con nosotros, amén, no nos garantiza que no nos tocará sufrir. En los versículos
posteriores a la porción bíblica que leímos, llegaron algunos que quisieron seguir a Jesús. Y él les dijo, yo no tengo lugar donde habitar. Amén. El que me quiera seguir me va a seguir. Y yo me imagino que cuando estos discípulos se enfrentaron a esta situación, han de haber dicho, ¿y por qué no nos quedamos nosotros también? ¿Por qué mejor nos quedamos a la orilla? Iglesia, si usted decidió seguir a Cristo, no se puede quedar en la orilla. No nos podemos quedar a la orilla. Tenemos que saber que vamos a pasar situaciones, pero la garantía, lo vuelvo a repetir, es que Él va a estar con nosotros. Amén. La palabra de Dios nos dice, búsquelo conmigo, no está ahí en la pantalla, pero yo quiero que lo busque. Miren lo que dice el Salmos 34, 19. Búsquelo. Salmos 34, 19. No es lo mismo estar pasando por situaciones difíciles solos que con Cristo. Yo quiero que salga con eso de este lugar. No es lo mismo estar en los momentos de la reventazón solos que con Cristo. Miren lo que dice el Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. De todas ellas los libra el Señor. Si ya lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, iglesia. Si hasta este día, si durante estos 11 años, si durante el tiempo que tiene este lugar estar abierto, el Señor nos ha librado, no de una, sino de muchas, lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo, amén. Para mantener la calma en medio de las dificultades debemos nunca olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No olvidarlo. Pareciera que los discípulos olvidaron el poder de Jesús. Pareciera que los discípulos olvidaron los milagros que Jesús había hecho, y muchas veces nos pasa eso. De tantas cosas Dios nos ha librado y se nos olvida muy rápido. Tenemos memoria corta. Amén. En un abrir y cerrar de ojos para estos discípulos la situación cambió. Pregunto, ¿cuántos hemos visto el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos hemos sido librados de situaciones difíciles? ¿Cuántos hemos sido librados de la cárcel? Amén. ¿Cuántos, por milagro de Dios, tenemos documentos para vivir en este país? Amén. Yo puedo dar testimonio de eso, pero eso solo lo hace el Señor. Amén. ¿Cuántos andamos perdidos y Dios nos rescató? Todo esto, iglesia, nos sirve para acordarnos que Dios nunca nos ha dejado solos. Que Dios nunca nos ha dejado solos. La palabra de Dios en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, dígalo conmigo, ¿quién contra nosotros? Que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lo más sagrado que Él tenía, lo de más valor, lo entregó por usted y por mí. Iglesia, Él tiene el cuidado de nosotros y va a seguir teniendo el cuidado de nosotros. Amén. Cada vez que estemos frente a cualquier situación, recordemos que Él dio todo por nosotros, a lo más grande, a su Hijo Jesucristo. Y si dio lo más grande, ¿cómo no nos va a ayudar en algo, por muy difícil que sea la situación? Nunca olvidemos lo que Dios ha hecho. Amén. Y la palabra de Dios también nos dice, se lo dijo a sus discípulos más adelante y nos lo dice a nosotros en esta hora, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para mantener la calma en medio de las dificultades debemos confiar que Dios tiene cuidado de nosotros y siempre tiene una salida a nuestros problemas. Siempre va a tener una salida a nuestros problemas. Dice la palabra, ahí regresando a nuestra cita inicial, dice la palabra, y Él estaba en la popa
durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado, perecemos. Amén. Lo lee conmigo, versículo número 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Amén. Ahora Jesús estaba, ¿cómo estaba, iglesia? Dormido. Bien dormido. Qué Jesús tan desconsiderado, ¿verdad? La pregunta es: ¿por qué Jesús dormía? ¿Cuál es la razón por la que Jesús dormía? Decía un predicador: porque tenía sueño. 100% Dios, 100% hombre, iglesia. No sé si alguna vez hemos pensado de esa manera, que hemos dicho: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Señor, ¿por qué no escuchas mi oración? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Yo no sé si usted ha pensado alguna vez que Dios no escucha las oraciones. Que por más que le rogamos y le rogamos y le rogamos, no recibimos lo que pedimos. Y yo lo he llegado a pensar: ¿será, Señor, que me has dejado solo, me has abandonado? Dice la palabra en el Salmo 121:3. Búsquelo. Para los que hemos pensado eso, para los que hemos pensado que Jesús no escucha, que Jesús duerme. Salmo 121:3 dice la palabra: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme el que te cuida. Amén. Gloria a Dios por eso. Tenemos que saber que muchas veces, cuando estamos cara a cara con un problema, una situación difícil, algo que nos hace temblar, Dios está con nosotros. Amén. Yo quiero en esta noche que usted piense en aquella situación a la cual usted le tiene miedo, a esa situación que usted no quisiera enfrentar, a esa situación que usted no quiera volver a repetir o vivir. Cierre sus ojos y piénselo. Esa situación difícil que usted dijera: Señor, no me lleves ahí, no me hagas pasar por eso. Hay una frase, puede abrir sus ojos, que mi pastor general decía, que a muchos de nosotros nos asustan con el petate del muerto, decía. Amén, pastor Tito. Dice: a ustedes los asustan con el petate del muerto, dice. No se siente ahí, dice, porque ahí se murió el finado Juan, decía. Se quedaba uno. Supersticiones, va. Pero muchas veces pasa eso. Nos asustan con el petate del muerte, dándonos Dios promesa, diciendo que todo lo podemos en Él que nos fortalece, diciendo que Él no nos va a dejar todos los días de nuestras vidas, diciendo que Él va con nosotros. Vamos a pasar situaciones, se va a poner dura la situación, vamos a tener miedo, amén, vamos a retroceder en algunos casos, nos vamos a caer, pero Él dice que Él nos va a ayudar a levantarnos, iglesia, que Él no nos va a dejar solo en ningún momento. Los discípulos se asustaron, como muchos de nosotros en la carne nos asustamos. Amén. En esta semana yo quiero abrir mi corazón con cada uno de ustedes
Hemos pasado situaciones difíciles en nuestro ministerio. Han habido algunas veces que no nos hemos querido subir al púlpito. Y lo he compartido con mi pastor Edwin. Le he abierto mi corazón a él. Y yo puedo decir en esta tarde que solo el Señor ha permitido que yo siga adelante. Se lo decía antes de subir a este lugar. Señor, si tú no quieres que yo suba a predicar, no lo permitas. Pero si una palabra de la que yo voy a decir va a ser de bendición a una persona de las que está en este lugar, permíteme subir. Yo le decía, Señor, yo no quiero subir solo. Si tu Espíritu Santo va conmigo, entonces sí subo. Amén. Miedo, iglesia. Miedo. Y hemos venido orando con mi familia en el ministerio, en la casa de oración, allá en Dakota del Sur, pidiéndole la ayuda. No es fácil, iglesia. No es fácil. Yo sé que todos estamos pasando por diferentes pruebas. Yo sé que todos tenemos diferentes miedos. Yo sé que muchos de nosotros es muchas veces una carga que llevamos en nuestro diario vivir, que si no fuera por la ayuda de Dios, no estuviéramos en este lugar. Yo quiero asegurarle que usted y yo estamos en el mejor lugar. Amén. Los discípulos tenían derecho a asustarse. Tenían derecho a asustarse. Amén. Nosotros tenemos derecho a asustarnos. Sí, tenemos derecho a asustarnos. Sí, tenemos derecho a confesar nuestros temores. No podemos quedarnos con eso. Tenemos que expresarlos a nuestro Dios. Tenemos que compartirlos con los hermanos en la fe para poder ayudarnos. Yo se lo comentaba también al pastor Cristóbal. Yo agarré el consejo de él. Cuando menos quieras hacer algo para el Señor, es cuando más lo tienes que hacer. Amén. Cuando menos usted quiera orar, cuando usted menos quiera leer la palabra, cuando usted menos quiera venir a este lugar, es cuando más lo tenemos que hacer. Es cuando más tenemos que insistir. No esperar estar en el lugar cara a cara con nuestro miedo. No esperar, iglesia. No esperar. Dice la palabra que Jesús le dice a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Le pregunto a usted, ¿cuánta fe necesitamos? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Cuánta fe necesitamos? La palabra de Dios dice que en Mateo 17, capítulo 20, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Tenían derecho a asustarse? Sí tenían derecho, iglesia. ¿Tenemos derecho a asustarnos? Sí tenemos derecho en la carne. Pero lo que sí no podemos hacer es dejar que ese miedo, que ese temor, que esa situación nos haga dejar de creer en aquel que nos ha ayudado todos estos días, todo este tiempo. Amén. Ahora, yo quiero que usted sepa algo. En este mundo tendremos aflicción, amén. Pero que de todas esas aflicciones, Dios nos va a dar la salida. Y cuando usted pueda mantener la fe, ojo, la fe es muy importante,
en todo lo que Él ha prometido. No necesita mucha fe. Si tuviera fe como un grano de mostaza. Pero para poder tener fe, Él tiene que estar con nosotros y nosotros con Él. Para que usted y yo podamos tener fe, tenemos que permanecer en Él. Para que nosotros podamos tener fe, tenemos que estar en este lugar. Para que nosotros podamos tener fe, tenemos que leer la palabra del Señor. Es necesario. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿O cuál es el llamado a la acción en esta tarde para cada uno de nosotros? Número 1, asegurarse de estar con Jesús. Y asegurarse de que Él esté con usted. Amén. Permanencia, iglesia. Permanencia. Número 2, aprender a estar preparado ante cualquier situación. No para estar asustados, sino para estar preparados. Amén. ¿Cómo nos preparamos? En oración, iglesia. En comunión, en conexión con el Padre. Número 3, descansar en sus promesas y confiar que pase lo que pase, Él nos va a dar la salida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Esa situación por la que usted está pasando, Dios le va a dar la salida. Si Dios lo ha permitido, Él le va a dar la salida. Por esa aflicción por la cual usted está pasando, Dios le va a dar la salida. Amén. Además de eso, número 3, descansar en sus promesas y confiar que pase lo que pase, Él nos dará la salida. Número 4, mantenga su fe en Jesús siempre. No en lo que usted hace en la iglesia, no en su servicio. En Jesús siempre. Mantener la fe en aquel que entregó su vida por usted y por mí. Mantener la fe en aquel que dice que no nos iba a dejar en ningún momento. Mantener la fe en las promesas que están escritas en la palabra del Señor. Mantener la fe, iglesia. Y por último, los discípulos se preguntaron, léalo conmigo. Después de que Jesús reprendió los vientos y al mar y todo volvió a la normalidad, dice la palabra ahí en Mateo capítulo 8, versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No se pregunte quién es este. Mejor diga, este es el Hijo de Dios, Jesucristo. Este es en quien yo he puesto mi confianza. Este es el que un día vino y se entregó por amor a mí. Y este es el que un día va a regresar. Esa debe ser la esperanza, iglesia, para que usted y yo podamos mantener la calma en situaciones difíciles. Amén. Mantener la calma en situaciones donde no sabemos qué hacer. No nos dejemos ganar por el miedo. ¿Tenemos derecho a asustarnos? Sí, tenemos derecho a asustarnos. Pero no dejemos que el miedo, no dejemos que los temores, no dejemos que las situaciones difíciles nos ganen la batalla, sino que nosotros podamos ganar la batalla, iglesia. Amén. Hoy en esta tarde, yo quiero que usted y yo creamos verdaderamente, que le demos la honra y la gloria a Él. Amén. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo cuando terminaba esta meditación, yo le decía a mi Señor, Señor, ¿por qué quieres que predique de esto? Porque lo estamos viviendo, iglesia. Tenemos años en el Evangelio y llegan situaciones difíciles y lo primero que hacemos es asustarnos. Cuando lo primero que deberíamos de hacer es doblar rodillas. Cuando lo primero que deberíamos de hacer es confiar en sus promesas. Amén. Hoy en esta tarde, creamos en Él, pero creamos verdaderamente. Démosle la honra y la gloria a Él, porque eso es lo que Él espera
de cada uno de nosotros. Que testifiquemos de las maravillas que Dios hace en medio de situaciones difíciles. En medio de situaciones difíciles. Amén. Por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo lo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Iglesia, keep calm, Jesús está contigo. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en este lugar. Agradecido, Señor, porque sé de que tú estás con nosotros. Y a pesar de todo miedo, todo temor, a pesar de las situaciones difíciles por las que podamos estar pasando, Señor, sé que tú lo estás permitiendo, Señor, para que dependamos de ti. Sé que tú nos estás llevando por ese camino. Pero sé, Señor, que no vamos solo en ese camino. Sé que no estamos solos, Señor. Y sé que la obra que tú empezaste, tú la vas a perfeccionar. En esta hora, los que están en este lugar, yo sé, Señor, que sea por lo que sea que están pasando, yo sé, Señor, que tú estás con cada uno de ellos. Y yo sé que por amor a cada uno de ellos, tú, Señor, los vas a sacar en victoria, Señor. Yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú tienes el control de mi vida. Yo sé que tú tienes el control de los que están en este lugar, Señor. Ve con nosotros donde vayamos. Ve a nuestro lado, Señor. No te alejes de nosotros. No te apartes de nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos mantengamos también a tu lado, Padre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque sé que no estoy solo, Señor. Bendito sea tu nombre. La honra y la gloria sea para ti, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén.